Bueno, hola a todos y a todas quienes se vayan acercando a este espacio. El día de hoy les vamos a contar un poco sobre cómo viene comportándose la economía, que es muy importante en el contexto global. Con toda la dinámica global, entender cómo viene la economía y cómo viene el consumidor siempre va a ser clave para las marcas. Son datos un poco a veces pesados y aburridos, pero tratamos de transmitirlos de la mejor forma para que sea útil para la toma de decisiones. Entonces, para empezar, vamos a iniciar con los datos macro de cómo ha venido comportándose la economía colombiana, que a cierre del primer trimestre del 2025 viene con un crecimiento positivo, impulsado principalmente por el consumo de los hogares. El consumo, el gasto de los hogares es uno de los grandes jalonadores de la economía colombiana, junto con una recuperación que vienen dándose las importaciones, que va muy alineada con esa recuperación de la demanda. Digamos que también hemos visto un crecimiento importante del gasto del gobierno, es decir, del gasto público, esto principalmente por gastos de funcionamiento, por todo lo que se genera alrededor del empleo en el sector público, y eso también ha generado que la economía pueda tener cierto impulso en esta primera parte del año. Es muy importante también toda la dinámica que se está dando en exportaciones. Las exportaciones han venido creciendo y en particular han tenido una transformación en los últimos años, que nuestras exportaciones dependían bastante del petróleo, pero actualmente están viéndose jalonadas bastante por el agro, especialmente por cultivos como el café. Uno de los retos que está teniendo la economía colombiana actualmente es la formación bruta de capital fijo, que eso básicamente es inversión, y la inversión, como se fijan, está creciendo todavía por debajo de la base de comparación, lo que nos deja grandes retos, y es que no tenemos inversión extranjera directa, los inversionistas ahora están muy adversos al riesgo y por ende ahí podemos tener ciertas dificultades para el crecimiento de la economía. Ya digamos que un poco cuando abrimos el PIB, este valor agregado por sectores que estamos viendo. Tenemos algunos sectores que van mejorando mucho, todo el tema de servicios, principalmente todo lo que corresponde a servicios de entretenimiento ha tenido un impulso muy grande, pues hemos visto como la celebración de ferias, festivales, conciertos, todo sold out, eso empieza a ganar terreno dentro de la economía, pero también el agro, especialmente por el lado del café y el cacao, que nos ha beneficiado bastante todos los precios internacionales. En cuanto a la industria, digamos que volvió a regresar a terreno positivo toda la industria manufacturera, acá no estoy hablando de la industria textil, sino en total la industria, y eso son buenas señales de recuperación, pero tenemos algunos sectores muy importantes dentro de la economía, como es el caso de la construcción y la minería, que son uno de los sectores que más generan empleo y que todavía continúan rezagados. Eso todavía, digamos que es uno también de los retos que tiene la economía colombiana para los próximos años, ya que es uno de los sectores mayores jalonadores de empleo. Digamos que ya adentrándonos en el gasto de los hogares, que es principalmente a lo que se dedica Radar, desde las cuentas nacionales que publica el DANE, entonces vemos cómo todos los tipos de bienes durables, semidurables, no durables, que son como los alimentos y todas esas compras más frecuentes, y servicios vienen recuperándose para el primer trimestre del 2025. Incluso los bienes durables son los que empiezan a tomar un crecimiento mucho más importante, que estamos viendo un nuevo ciclo de durables, es decir, nueva compra de carros, nueva compra de motos, también bienes semidurables, que de hecho ahí es donde entra la ropa o el calzado, que viene también teniendo un nuevo impulso. Entonces, esta primera parte del año, este primer trimestre del año nos está mostrando una dinámica bastante positiva dentro del gasto de los hogares hacia estos bienes que habían presentado una ralentización muy importante en los últimos 2 años. La gente había dejado de comprar mucho casa, carro, moto, prendas de vestir, electrodomésticos para la casa, porque ya se había abastecido anteriormente. Y actualmente el peso que está teniendo el gasto de los hogares dentro del PIB colombiano es del 76%, es decir, que la economía actualmente está siendo muy jalonada por el consumo y por la demanda que estamos haciendo nosotros día a día. Ligando todo este crecimiento del valor agregado, pues va muy vinculado de cómo se viene comportando el empleo. Actualmente, digamos que esta es otra buena noticia económica, y es que ya para el 2025 volvimos a tasas de desempleo de un solo dígito, cerca del 9,8%, y estamos viendo un crecimiento tanto en el empleo formal como informal, pero se está acelerando mucho más el empleo informal. De hecho, acá cuando revisamos el cambio en la ocupación por posición ocupacional, estamos viendo un incremento muy importante del trabajador por cuenta propia, es decir, pues todos estos emprendedores son los que están también generando mucho más esta tasa de desempleo.
Acá hay que tener cuidado y es que sabemos que los trabajos informales o los empleos informales pues no tienen el mismo nivel de ingreso ni las capacidades o todas las condiciones laborales que sí permite un empleo formal, por lo cual son ingresos mucho menores. Entonces, ¿cómo se ha venido comportando esto en línea, digamos, de las fuentes de ingreso? Porque pues a medida que vamos trabajando, pues tenemos, digamos que un aporte de los salarios y las rentas, que si se fijan, parte del 2023 y 2024 fue lo que más aportó como fuente de gasto, es decir, nosotros gastábamos a partir del salario, habíamos dejado muy quieto el crédito, no nos estábamos endeudando porque nos endeudamos bastante en 2022, pero estamos viendo un nuevo impulso del crédito que de hecho está siendo uno de los jalonadores del gasto de los hogares. Entonces, desde Radar, cuando medimos la cifra de gasto de los hogares, revisamos qué viene de salarios, qué viene de créditos y otra fuente importante, las remesas, que es lo que nos envían de otras partes del mundo hacia el país. Normalmente las remesas para Colombia pesan cerca del 3%, digamos que toda la crisis migratoria o todo el tema migratorio con Trump puso en vilo las remesas, pero todavía no estamos teniendo ese impacto por ese lado. Por donde sí estamos teniendo un impacto positivo muy importante por el tema de los créditos de consumo. Los créditos de consumo vienen aportando bastante al gasto de los hogares y ha sido un apalancador, y hay que tener muy en cuenta que en el caso, por ejemplo, de moda o de los bienes durables y semidurables, pues el uso del crédito tiene bastante terreno. En línea con lo que les comento con el crédito, hemos visto, digamos, cómo los medios de pago han venido cambiando en los últimos años, entonces cómo el peso del efectivo cada vez pierde terreno. Entonces, obviamente todos tenemos efectivo, aunque en mi caso yo nunca ando con efectivo, pero sigue siendo pues obviamente un medio de pago muy importante, principalmente para las compras frecuentes, es decir, para la compra en tienda de barrio, para la compra de supermercado, como esas compras que yo hago el día a día. Pero en las compras no frecuentes, que son esas compras más mensuales, trimestrales, sí hacemos un mayor uso de lo que tiene que ser con débito, crédito o billetera digital, que ha ganado bastante terreno. Todo este sistema de pagos y medios de pago hay que tenerlo muy en cuenta porque vimos como la llegada de Nequi ha revolucionado el mercado en torno a los medios de pago, pero ahorita en septiembre, por ejemplo, entra el nuevo medio de pago Breve, que es el que va llevar el Banco de la República a todas las personas y que básicamente llega a ser un nuevo intermediario como medio de pago, y pues ahí de nuevo todos los comerciantes y hogares también tienen que entrar en esta dinámica. Todo este tema del crédito, del uso de billeteras digitales, del uso del débito que cada vez gana más terreno, pues se está generando por una bancarización que se aceleró bastante después de pandemia, en medio de la pandemia, que básicamente ya sacar un crédito se podía hacer por internet, esto anteriormente no se podía, y eso generó que durante 2022 y 2023, ante esa bancarización, nos pudiéramos endeudar bastante. El servicio de la deuda es qué tanto de mis ingresos o de lo que yo gano mensualmente, qué tanto se va hacia deuda. Tuvimos un periodo muy grande donde incluso ese servicio a la deuda era cercano al 25% de los ingresos, es decir, nos llegaba en el salario y todo se iba para pagar las cuotas, pero a medida que dejamos de usar tanto el crédito, pues ese servicio a la deuda fue bajando y ahorita estamos viendo un nuevo repunte. Todavía están terrenos negativos, pero este uso del crédito está volviendo a repuntar y por ende el gasto está teniendo la dinámica que actualmente está teniendo. Esto también va muy vinculado con la percepción. Estos primeros meses del año, si bien hemos tenido todos los conflictos geopolíticos en el mundo, también mucha incertidumbre política en Colombia, digamos que los hogares han percibido y han tenido una mejor confianza al consumidor y especialmente las expectativas del consumidor. ¿Y qué pasa cuando yo siento que tal vez mis condiciones presentes no son las mejores, pero pienso que más adelante sí van a ser mejores? Pues gasto, porque digo, bueno, el próximo mes me llega prima, el próximo año puede haber cambio de presidente y eso me genera mi percepción, o cómo yo percibo el futuro, entonces si yo lo percibo mejor, voy a estar dispuesto a gastar hoy. Entonces eso es lo que estamos notando, que por ende se está dando este crecimiento desde el gasto de los hogares. Hola a todos, muchas gracias por estar acá, gracias Cami. Entonces, préstame.
En línea con lo que decía Camila, de la recuperación de la colocación crediticia, de la confianza de los consumidores, desde Radar podemos observar que para este año las perspectivas de gasto van a estar mucho mejores que el año pasado. Tenemos que de enero a mayo los hogares gastaron 463 billones de pesos con una variación en dinero del 8% más, es decir, tenemos una disposición creciente del dinero gastado que con una inflación que aunque se ha mantenido constante alrededor del 5%, en términos reales hemos podido crecer un 2,68%. Esto es muy importante porque a partir de ahora estos ya son datos propios de Radar, que mide el gasto de los hogares y cómo viene creciendo tanto en términos de dinero y cuánto en realidad le estoy echando al carrito de más, es decir, este 2,68 son cantidades. Listo. Entonces ya acá tenemos la película completa de cómo ha sido la dinámica de gasto en los últimos 6 años de los hogares en Colombia. Tenemos el 2019, que era como más o menos nuestro año glorioso, teníamos una inflación constante, la gente gastaba más en dinero y podían echar al carrito muchas más cosas. Llega el 2020, que ya sabemos qué pasó en el 2020, la disposición de gasto cae, no sé qué va a pasar, yo no voy a gastar más, no voy a pasar la tarjeta, yo más bien me voy a quedar quietico, entonces las cantidades acá en este periodo se ven altamente sacrificadas, pero ya en el 2021 y 2022 me sacan de la casa y básicamente empiezo a gastar como loco. La inflación empieza a crecer, pero a mí no me importa, yo paso la tarjeta, alto nivel de endeudamiento, como lo dijo Cami ahorita, alto nivel del servicio de la deuda, la gente está endeudada y va gastando más, va echando más cosas al carrito. ¿Y qué pasa? Todo es un ciclo. En el 2023 y en el 2024 vemos como, digamos, ustedes como empresarios habrán sentido que las ventas se les disminuyeron. Acá en este año vemos como las cantidades se desaceleran y vemos un pico inflacionario que hace que el consumidor tenga una pérdida del poder adquisitivo en cantidades. Y ya acá, que es el último periodo en el que estamos, que es como el fin del ajuste de los hogares, en su gasto ya no tenemos tanto nivel de deuda, ya tenemos una inflación estable, empezamos a sentir que las cosas empiezan a mejorar y la gente está gastando más. Su gasto en dinero empieza a crecer, su gasto en cantidades también, y vemos cómo mes a mes, acá ya llegando a mayo, el gasto en cantidades empieza a crecer en los hogares gracias a una mayor colocación crediticia y a mejoras en las perspectivas de los hogares. Básicamente, si yo sé que en 12 meses me va a estar yendo mejor económicamente, yo voy a pasar la tarjeta con más confianza y voy a echar más cosas a mi carrito. Como les contaba, la inflación está estancada, jalonada principalmente por alimentos y vivienda. Por el lado de alimentos, tomate es el que ahorita está jalonando la inflación, pero es algo cíclico de cosechas. Digamos, el año pasado la papa estaba cara, jalonaba la inflación, pero ya para este año la jalonaba a la baja por una mayor cosecha. Y por otro lado, ocupación de la vivienda, que es básicamente arriendos, está jalonando la inflación al alza en todo lo que va del año. Es algo relativamente normal porque los arriendos tienen un alto peso en el bolsillo de los hogares y también presionan la inflación no solo de la percepción en el bolsillo, no solo de los hogares, sino también de los negocios, los comercios, sobre todo también los restaurantes se pueden estar viendo muy afectados y también comidas fuera del hogar, que son los restaurantes, están presionando la inflación. Y lo que les decía antes, como de los alimentos, la vivienda, es muy importante tenerlo en el radar porque alimentos y vivienda componen el 50% del bolsillo de los hogares. Es decir, de 100 pesos que yo recibo en el mes, 50 se me van en alimentos y en vivienda. Entonces, si los alimentos se empiezan a poner caros, eso va a generar que yo tenga un menor espacio para asignar a otras canastas. Por ejemplo, en este año hemos tenido como una mayor asignación a vivienda, pero una menor asignación a alimentos. Entonces eso se equilibra y básicamente he podido incrementar el espacio del bolsillo asignado a electro y a moda. Y esa mayor asignación la podemos ver acá. Este es el caso de moda, que es de pronto lo que a ustedes les interesa acá. Vemos cómo hay una mayor disposición del gasto en dinero, vemos que esa mayor disposición en dinero ha hecho que yo adquiera más cantidades para este año y a la vez que en electro. También desde Radar hemos visto que en este momento estamos en una renovación de ciclo, en una renovación de bienes y servicios como durables y semidurables, o sea, más cosas como ropa, vehículos y electrodomésticos, sobre todo los pequeños electrodomésticos.
También hemos visto un crecimiento en el gasto en entretenimiento y una tendencia de los hogares a querer salir del hogar, a tener nuevas experiencias y acá lo vemos. Esa es la disposición a tener, asistir a eventos fuera del hogar, que tiene una tendencia creciente en el último año. Y vemos como también hay una mayor asistencia a centro comercial. Pero sobre todo también tenemos que tener en cuenta que en el centro comercial adquirimos mucho entretenimiento, no solo cosas relacionadas con moda. Tenemos una mayor declaración de asistencia a eventos como cine, a conciertos, a partidos de fútbol en estadio, a teatro, ferias, y todo lo que tiene que ver con entretenimiento está ganando mucho espacio en la cotidianidad de los hogares. Y aquí vemos como un poquito de la película de cómo viene creciendo todas las canastas que vi Radar. Vemos cómo en comidas fuera del hogar tenemos una alta disposición de gasto en dinero, pero realmente en cantidades no estoy adquiriendo muchas de más porque los precios están muy altos. Sin embargo, en el caso de moda, el crecimiento del dinero es bastante alto, del 11%, y las cantidades sí se me han visto reflejadas con 7 unidades más que en mayo del año pasado. Es decir, para este año tenemos una mayor disposición de gasto en moda y una inflación relativamente estable en comparación con las demás canastas. Entonces ya ahorita Cami les cuenta cómo va más o menos la dinámica de gasto en moda. Bueno, entonces ya pasando a lo que viene ocurriendo con el gasto de los hogares en moda, empezamos un poco por este contexto mucho más macroeconómico, cómo se han venido comportando los insumos textiles. Digamos que tuvimos procesos en parte del 22 con toda la crisis logística en donde el algodón llegó a su pico más alto en la última década. Sin embargo, ya hasta el último dato registrado vemos que incluso el algodón ya empieza a ceder mucho en precio. Lo hemos visto también con el tema de las lanas e incluso con el cuero también hemos visto una desaceleración. ¿Cuáles son los únicos insumos que sí se han mantenido de alguna manera presionando todavía la cadena logística o estos costos de producción? Han sido principalmente todo lo que corresponde al caucho y a las fibras sintéticas. Recordemos que las fibras sintéticas también van a estar muy ligadas a los precios del petróleo, principalmente porque todas estas fibras sintéticas vienen del petróleo. Y todo lo que corresponde al caucho, que por ejemplo para el caso del sector del calzado es muy importante y que frente a 2019 todavía se mantiene con aumentos en precios del 16 y 23%. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien los precios de los insumos textiles ya se han estabilizado, todavía tienen algunas presiones. Aparte, nosotros en medio de la globalización no podemos alejarnos de todo lo que está pasando en el mundo, todos los conflictos geopolíticos que de alguna manera nos han puesto en la conversación, todo el tema de los aranceles, todo el tema de las guerras, el cierre de algunos puertos, y toda esta dinámica ha influido en cómo yo al ser tan importador, como es el caso de América Latina, que somos bastantes importadores, especialmente en el sector textil, cómo me afectan todas estas dinámicas. Por ejemplo, todo el transporte a mar profundo y los gastos en fletes han venido presentando un incremento entre el 17 y 21% frente al 2019. Es decir, tuvimos un aumento muy importante después de que se da la gran apertura de pandemia. Digamos que ahí todos los costos logísticos se elevaron bastante por todas las crisis de contenedores y demás que siempre lo hemos mencionado, pero todavía esos costos ni siquiera se han reducido a la prepandemia, todavía se mantienen bastante elevados. E incluso el índice de presión de la cadena de suministro global, que la mide el Banco de Nueva York, empieza a indicar cierto repunte. Digamos que tuvimos acá la guerra Rusia-Ucrania, que fue como donde se dieron mayores presiones en esa cadena de suministros, pero tenemos ya hacia mayo del 2025 un nuevo impulso, principalmente impulsado por las guerras que estamos teniendo actualmente o todos estos conflictos geopolíticos que vuelven a presionarme en la cadena de suministro. Esto, más allá de verlo como una problemática, que obviamente es una problemática, esto ha generado muchas oportunidades del nearshoring, del friendshoring, de quién me hago amigo ahorita para poder abastecerme de estos productos, porque tal vez traer cosas ya de China o de Asia puede ser ya un poco más complicado o se puede encarecer. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, todo lo que es Centroamérica se ha posicionado como un hub de inversión muy importante para empezar a tener muchos más acercamientos. Brasil, México, también que digamos han tenido una dinámica importante porque necesitamos mucha más cercanía. Todos los conflictos globales de alguna manera siempre nos están golpeando. Y en cuanto a precio del algodón, que es un insumo que obviamente es muy importante para el sector textil, tenemos una proyección hacia el 2025 en precios por kilogramo de algodón del 1,20%, digamos que ya ahí los precios sí se han venido estabilizando, lo cual también es una buena noticia para el sector.
Como les mencionaba, todos estos conflictos geopolíticos han puesto sobre la mesa la conversación de la internacionalización, de dónde importamos y hacia dónde vamos a enviar en este momento con todas las restricciones que están teniendo. Hemos visto el caso de Shein, que ya no puede en Francia, por ejemplo, importar. México también ya le puso aranceles a Shein, Estados Unidos también ya le puso aranceles a Shein. Entonces, de alguna manera, ¿qué va a hacer América Latina? Estos referentes siempre hay que tenerlos muy claros, porque todo lo que hace el mundo o Europa principalmente y el norte, pues liderado por América, por Estados Unidos, pues son dinámicas que de alguna manera estos países también empiezan en algún momento a copiar. Entonces esas regulaciones también podrían empezar a llegar. ¿Cómo vienen dándose esas importaciones? México, Chile y Brasil actualmente están concentrando el 67% de las exportaciones de China, es decir, ellos importan cerca del 67% de prendas textiles, calzados y accesorios, lo cual pues genera esa concentración en estos países. Obviamente son de las economías más grandes de la región, Brasil, México, por ejemplo, y Chile es un mercado muy de retail, son el país que más consume ropa, cerca de 50 prendas al año, tienen el tema de las estaciones y demás, entonces tienen un impacto muy importante por el lado de las importaciones. Si nos fijamos frente a 2019, China, ¿dónde ha ganado espacio? Principalmente en México, pero si se fijan en el resto de países, digamos que ha cedido un poco el espacio. No significa que ya no estemos importando productos textiles o calzado de China. Lo que pasa es que China, y esto es lo que está pasando con esta Asia emergente, que es una nueva tendencia y es muy importante tenerla en el radar, y es que China dejó de ser el centro y empezó a abarcarse todo sureste de Asia y demás, que es todo lo que tenemos, Bangladesh, Camboya, Vietnam, que son los que han venido reemplazando esa posición de China. Entonces seguimos importando bastante de todo el continente asiático, y eso también nuevamente nos mantiene en ciertos retos alrededor de la competitividad de los precios, que sabemos que es uno de los factores más importantes para tener en cuenta en el sector. ¿Cuánto pesan los importados actualmente de calzado, de ropa y de accesorios dentro de la economía colombiana? Están pesando cerca de un 20%. Tuvimos un pico muy importante en 22 y 23, que fue cuando básicamente hicimos todas esas compras de venganza, salimos y compramos toda la ropa, todo el calzado que queríamos. Ahí pesaron bastante los importados, la industria obviamente venía muy debilitada, y ya a mayo del 2025 pues se pesa cerca de un 20%. Sin embargo, si se fijan, si yo cruzara una línea del último punto hacia atrás, que tenemos el dato desde el 2007, cada vez aumentan más los importados. Tenemos solo el pico de pandemia, que digamos que se justifica por esa reactivación, pero en general se ha venido creciendo paulatinamente ese peso de los importados, que de nuevo es un reto también para nosotros en términos de competitividad. ¿Hacia dónde estamos enviando? Más allá de también de dónde estamos trayendo, nosotros a quién le estamos vendiendo. Sabemos que uno de nuestros socios principales es Estados Unidos. Digamos que el tema del arancel del 10% no nos afecta tanto, incluso que ellos hayan puesto regulación a marcas como Shein abre una posibilidad para Colombia para llegar a esos mercados. Y acá lo que sí hemos visto es cómo Estados Unidos de alguna manera ha venido perdiendo mucho terreno, que de nuevo puede ser una oportunidad para volver a recuperar ese terreno en Estados Unidos, dado que le puso aranceles mucho más altos a otros países donde importaba textiles o prendas de vestir o calzado. Pero no solo mirar a Estados Unidos, sino de nuevo acá se da el nearshoring, el friendshoring, cómo yo me empiezo a vincular con otros países que estén más cerca, que tenemos también muchas como encuentros culturales, y que eso nos permite de alguna manera entender mucho más la región. Hemos visto como en el caso para Sudamérica han crecido bastante las exportaciones hacia Perú, hacia Brasil, hacia Ecuador. El caso de Venezuela es importante. Venezuela es un mercado que todo el mundo dejó a un lado claramente, pero que después de la apertura de la frontera vuelve a tener una importancia dentro del mercado colombiano. Recuerden que antes de toda esta crisis Venezuela era nuestro socio comercial más importante después de Estados Unidos, y que ahorita podría volver a ganar terreno en términos del sector textil. Y para Centroamérica, que como les mencionaba se está convirtiendo en un hub muy importante, todo lo que es Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, que son como los tres grandes países en términos económicos para la región, han venido ganando terreno en estas exportaciones. Con esto en línea, digamos que ya con este panorama nacional e internacional, ¿cuánto hemos venido gastando los hogares en la canasta moda? Cerca de
14,16 billones han sido en moda. Esto representa cerca del 3,05% en el gasto total, es decir, de 100 pesos que yo me gasto en todas las canastas, en alimentos, en servicios, en bienestar, en entretenimiento, en comidas por fuera del hogar, cerca de 3 pesos van destinados a moda. Esa participación ha venido perdiendo un poco de terreno porque le hemos dado espacio a otras categorías en línea con nuestras preferencias y también el contexto. Entonces, actualmente la dinámica de moda a mayo del 2025, como nos mencionó Lau, viene creciendo en términos reales del 7,38%, con una inflación del 3,59%. Digamos que la inflación ya ha venido estancándose después de los aumentos que tuvimos en parte del 2023. La inflación de moda en el país siempre ha sido muy estable, el promedio siempre es entre un 2, máximo 4%, esto obviamente ligado a la competitividad que hay en el sector, pero lo que sí es importante acá mencionar es la recuperación del gasto en moda. Los hogares ahorita sí están dispuestos a gastar mucho más en moda, están de alguna manera abriendo ese espacio que de pronto sacrificamos en los últimos 2 años por crisis inflacionaria, porque estábamos muy endeudados, por todas estas coyunturas que hemos pasado en los últimos 2 años y que ahorita con esta renovación de durables y semidurables, pues la moda vuelve a verse posicionada. Dentro de moda, entonces, ya abriendo un poco las categorías y ya acercándonos a lo que viene pasando en calzado, entonces es muy importante ver cómo para 2025 ya todas las categorías están creciendo en términos reales. Sin embargo, calzado ha sido la que más le ha costado recuperarse en términos reales. El sector del calzado ha sido uno de los más golpeados dentro del gasto de los hogares, pero esto de nuevo nos deja un espacio de oportunidad de que todavía hay una senda de recuperación. Lo que se ha venido recuperando bastante es todo lo que corresponde a artículos de joyería y otros personales. ¿Qué son estos? Aparte de la joyería, que tiene un impacto por los precios del oro que actualmente están muy elevados, están todo lo que son otros artículos personales, billeteras, bolsos, correas, todo lo que nosotros llamamos marroquinería, está teniendo un impulso y ha sido una de las categorías que más ha crecido dentro de moda. De ese espacio, de ese 3%, de esos 3 pesos que yo le destino a moda, especialmente artículos personales o accesorios han sido los que más han ganado terreno. Al mismo modo, también han sido uno de los que más ha crecido en inflación, pero principalmente eso se debe a los precios de la joyería. El tema de la marroquinería, digamos que no es tan elevado, pero en general todas las categorías han presentado leves aumentos. Pero ¿cuáles son las categorías que más les cuesta subir de precios? De nuevo, vestuario y calzado, obviamente muy ligado a la competitividad que tiene el sector. Este es el espacio que nosotros le dedicamos, de ese 3% que les contaba, que tanto va dirigido hacia las categorías que desde Radar medimos. Entonces, como hemos visto, vestuario y calzado le ha costado mucho ganar terreno. Si ese 3% lo vuelve un 100%, vestuario y calzado le ha costado recuperarse. ¿Qué categorías han ganado espacio? De nuevo, artículos de joyería y todo lo que corresponde a accesorios, principalmente marroquinería. Si yo abro esa categoría y le saco joyería, ahí lo que más ha ganado terreno es marroquinería. Obviamente, digamos que muy ligado, no sé, todo el sector de educación, por ejemplo, la educación es un sector que se ha venido recuperando bastante, por ende morrales, correas y todo eso, pues también se puede ver muy impulsado, pero también como accesorios. Los accesorios tienden a ser muy versátiles, posibilitan dinamizar el outfit mucho mejor. Aparte, digamos que en vestuario y calzado compramos bastante en 2022 y 2023, por lo cual la renovación se puede tardar, mientras un accesorio lo puedo volver una compra un poco más frecuente. Y otro de los hallazgos que hemos visto muy importante es todo lo que corresponde a servicios del vestuario y calzado. ¿Qué son servicios del vestuario y calzado? Más allá de lavanderías y tintorerías, es todo lo que yo hago de confección de ropa, personalización. Los hogares actualmente y especialmente en moda nos volvimos mucho más exigentes. Yo no puedo obviamente generalizar y decir que esto pasa para todo el nicho de mercado colombiano, pero de alguna manera sí hemos visto como muchas marcas, grandes marcas de consumo masivo ya tienen centros de experiencia dentro de sus locales, centros de personalización dentro de sus locales, y eso es un servicio, porque la moda ya no se puede vender como un producto como tal. A mí ya no me vale un par de zapatos, sino qué servicio adicional me vas a ofrecer. Me vas a ofrecer, no sé, si se me daña me lo vas a arreglar, o si yo voy y compro una prenda de vestir también me la vas a arreglar. A mí me pasa mucho cuando voy a comprar pantalones por lo bajita, siempre me toca mandarlos a cortar. Me encantan las tiendas que me ofrecen el servicio de que me lo arreglan de una vez en la tienda. Entonces todo ese tema de servicios, por ejemplo, ha ganado bastante terreno y es una preferencia. No solo está pasando en moda, está pasando en todo. El crecimiento de entretenimiento no es porque sí, el crecimiento de entretenimiento es porque cada vez los hogares buscamos más servicios, más que bienes o productos tangibles, estamos buscando más un servicio como Netflix,
Netflix, un servicio como Spotify, un servicio como festivales, ferias, conciertos y demás. Hacia allá, digamos que el consumidor se ha enfocado bastante en los últimos años, en búsqueda también de la experiencia. Y ya un poco entonces para cerrar un poco con calzado y ya regreso. Listo, entonces como les contaba Cami, esta es la composición de la canasta de moda de 100 pesos, cuánto gasto en cada una de las categorías. Calzado pesa actualmente cerca del 11%, es decir, de 100 pesos que me gasto, 11 los gasto en calzado, y accesorios nos pesa el 22%. De este 22%, esta es la participación de marroquinería, que es alrededor del 10%. En ambas categorías vemos para este 2025 una recuperación del gasto, no solo en términos de dinero, sino también en la disposición a adquirir más unidades, a tener un poco más de cosas en mi closet de diferentes accesorios, sobre todo porque vemos que calzado ha tenido un crecimiento más rezagado. Vemos que en el 2025 han adquirido más, 3 unidades más en marroquinería, mientras que en calzado ha tenido un crecimiento más mesurado del 2.41. Aquí tenemos la dinámica de los precios. Vemos que moda y sus categorías de calzado y marroquinería están teniendo una inflación menor a la del 2024, es decir, se están desacelerando. No obstante, vemos que calzado y marroquinería en su promedio histórico, que son las bolitas verdes, siempre ha estado por debajo del crecimiento de los precios de moda. Entonces, eso nos podría decir que el sector básicamente no tiene mucho margen de maniobra para incrementar sus precios debido a los importados que traemos en calzado y marroquinería. Esta es la dinámica de gasto, es como la tendencia en el tiempo, y acá sí vemos más marcado cómo calzado viene creciendo de una manera más rezagada que la canasta total de moda y que marroquinería. Esto puede deberse a que es más difícil que yo renueve un par de zapatos que unos accesorios o que diferentes prendas de vestir, y también me significa un mayor desembolso comprar un par de zapatos. No obstante, frente al 2024 vemos que calzado se ha recuperado. Esto podría estar ligado también a una mayor colocación de crediticia. Es más probable que yo compre un par de zapatos con tarjeta de crédito que con otro medio de pago, entonces ahí podría estar ligado. En cambio, marroquinería sí tiene un crecimiento muy similar al del año pasado en términos reales. Cuando vemos al interior de calzado los diferentes rubros, que son calzado de mujer, calzado de hombre y calzado de niños, vemos que calzado de mujer viene teniendo una recuperación por encima de los otros rubros. Frente al año pasado, todas las categorías lograron crecer un poco más, pero lidera calzado de mujer. Tal vez es más probable que una mujer renueve sus zapatos más frecuentemente, también el ticket promedio de compra del calzado de mujer es más bajo, entonces yo puedo acceder a diferentes tipos de calzado. En cambio, en calzado de hombre pues es un poco más rezagado el crecimiento. El calzado de niños también viene creciendo por debajo, y esto en los próximos años podría acentuarse debido al cambio poblacional del país, porque cada vez hay menos nacimientos, cada vez van a haber menos niños, y pues el calzado para este nicho de mercado pues puede crecer más lentamente. Al interior de calzado también tenemos este punto muy importante, y es que en el último año, desde septiembre, el calzado deportivo ha crecido de una manera más acelerada que el calzado normal. Esto puede estar ligado a tendencias crecientes como tendencias deportivas, un estilo de vida más saludable, una preocupación por el bienestar y también la versatilidad que puede tener el calzado en este momento. Acá tenemos las búsquedas de Google Trends, entonces de cada 100 veces que se buscaba carrera o running o maratón en gym, en mayo de 2021 vemos como para este año ha tenido una tendencia creciente, y es por esto también que el calzado deportivo puede estar creciendo por encima del calzado normal. Y esta es la dinámica por ciudades. Tenemos que Bogotá en este momento está teniendo un crecimiento más acelerado que el resto de las ciudades, no obstante vemos que en todas las ciudades tenemos una dinámica positiva de gasto en términos reales. También Bogotá abarca el 30% del tamaño del mercado por la población y también por mayores niveles de ingreso. No obstante, digamos, cuando vemos al interior del bolsillo, de 100 pesos cuánto le destino a calzado, vemos que Bucaramanga tiene un mayor peso. Ellos tienen una cultura más industrial hacia el calzado, pero también hacia el valor que le dan a este. E incluso el calzado femenino para ellos es mucho más relevante en el interior de su composición que en las demás ciudades. Y ahora sí, para hablar del consumidor, que es lo que más me gusta. Entonces, hacia el consumidor hacia 2025, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, nosotros mensualmente hacemos
1.200, 1.300 llamadas a los hogares en Colombia, 5 ciudades principales, y les preguntamos qué fue lo último que compró. Básicamente no responde nada, yo compré moda. Le preguntamos por qué lo compró, dónde lo compró, cada cuánto lo compra. En este caso estamos viendo acá la dinámica que estamos viendo en canales de compra. Acá es muy importante el terreno que ha ganado Internet, que yo creo que para nadie es un secreto, todos de alguna manera hemos hecho alguna compra por Internet, y frente a 2019 pasó de pesar cerca de un 8,53% en esa última compra en moda a pesar cerca de un 21%. Es decir, este sector o este canal principalmente ha ganado un terreno muy importante que no debemos dejar de un lado, como que no lo queremos normalizar porque acá hay bastantes retos que vamos a mencionar. Frente, digamos que ya a 2024, ¿qué pasó en estos últimos 2 años? Hemos visto un crecimiento de lo que es almacén de la marca. ¿Qué pasa cuando yo busco almacén de la marca directamente? Yo busco una mayor especialización. Yo puedo ir más fácil a una zona comercial, que también ha venido creciendo bastante, búsqueda de promoción, búsqueda de muchos más formatos. En la zona comercial hay variedad de todo, pero cuando yo voy a un almacén de la marca, busco especialización en el segmento, y eso ha venido también creciendo, que va muy alineado con esa búsqueda de valor que hemos venido haciendo en moda. Retomando el tema del Internet, que para nosotros es muy importante recalcarlo, es como la participación dentro como canal de compra ha venido creciendo sistemáticamente. Digamos que en 2023 se rezagó un poco, pero esto se debe a que en 2023, ante una inflación del casi 10%, pues no podíamos gastar mucho en moda, pero a partir de que esa inflación ha venido cediendo, hemos vuelto a este canal, siendo pues uno de los canales más importantes para comprar en moda. ¿Qué es lo que más estamos comprando en ese canal? Desde nuestras encuestas hemos visto un crecimiento o una participación del 48% de las compras de moda se hacen en Internet. El Internet aparte no solo para la conversión, pensemos en el Internet también lo que generan las redes sociales. ¿Qué historia yo estoy contando en redes sociales y que empieza a ser un canal muy importante para la recordación de la marca? No es un tema solo de tener un canal para poner productos ahí, sino cómo yo empiezo a hacer es que ese canal se vuelva un formato para recordar mi marca. ¿Qué historia estoy contando ahí en Internet y redes sociales que han ganado un terreno muy importante? Cuando miramos The State of Fashion, que es un informe que saca McKinsey año tras año, que nos cuenta un poco cómo viene la dinámica de moda en el mundo, pues teniendo en cuenta que somos los globalizados y que obviamente todo lo que pasa en el mundo de alguna manera toca también a Colombia, vemos como una de las problemáticas que se han visto en el mundo es en el canal de Internet es la indecisión de compra. Entonces hay mucha paralización por elección, hay bajas tasas de fidelidad y de conversión, entonces compro una vez pero no vuelvo a comprar. Muchas veces los consumidores no están satisfechos con la búsqueda dentro del canal, entonces abandonan el sitio porque de nuevo no es como poner simplemente productos, sino cómo es mi experiencia al momento en que yo estoy navegando en el celular o navegando en un computador. ¿Qué oportunidades nos genera esto? Pues que las redes sociales siguen cambiando la forma en la que los compradores se vinculan con estas compras en Internet, y no es solo postear una foto de un calzado o una prenda de vestir. Tenemos el caso de Daniela Salazar, de muchas marcas de accesorios que yo creo que han hecho muy bien la tarea en Colombia de contar historias en redes sociales, y eso en realidad es lo que capta mucho al consumidor para las compras en Internet. El enfoque centrado en el valor, cómo yo muestro mi valor a través del Internet, no solo mostrando la foto, sino mostrando las cualidades del producto, las características del producto. El consumidor, entre más sepa del producto, mucho más va a estar dispuesto a comprar por Internet, porque ya de por sí hay cierta aversión o desconfianza de cobrar por Internet, entonces acá el valor tiene que ser una de las características que más se mencione. Y las imágenes y videos cortos de inspiración, de looks personalizados, vimos todo esto con el Get Ready With Me y toda esta vuelta, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta más en función de quién es mi público y yo cómo le cuento las cosas. Como tal vez mi público no le interesa un Get Ready With Me, pero sí le interesa una historia alrededor de mi producto o otro tipo de contenido. Entonces saber quién es nuestro nicho de mercado, cómo lo consume, va a ser muy importante para este crecimiento en Internet. Acá el mensaje es, tenemos un e-commerce que se posicionó, pero no es un canal que podamos descuidar, que no debemos descuidar como si ya nos está generando una participación en ventas, sino que es un canal que, así como el canal físico genera experiencia, también tiene que generar una muy buena experiencia. Ya entonces,
preguntándole a la gente, bueno, ¿y usted por qué compra moda o por qué está comprando moda actualmente? Hacia 2025 estamos viendo un crecimiento del motivo de necesidad. Entonces, acá de nuevo vuelve este tema de estamos renovando luego de las compras que hicimos en 21 y 22, que fueron muchas compras de venganza, dejamos de lado 23 y 24 como que no compramos nada en moda, pero de nuevo es como, bueno, ya necesito renovar el closet, renovar tal vez el calzado, renovar algunos accesorios y por ende la necesidad empieza también a ganar terreno, al igual que el gusto y la calidad, que ganó mucho espacio en periodos inflacionarios. Mientras a mí más me suben precios, yo más racional soy con mis compras. No voy a, como ya estoy teniendo un escenario inflacionario en que todo me está costando, alimentos, arriendos, servicios públicos, pues a la hora de yo comprar moda, pues voy a decir, bueno, tiene que ser de calidad porque no estoy como en una disposición muy abundante de gastar mucho. Entonces ahí la calidad cobra mucho terreno. A medida que han seguido los precios, la calidad perdió terreno, pero todavía sigue siendo el tercer motivo de compra más importante dentro de las compras de moda. Nosotros digamos que todos estos motivaciones, canales, preguntas, preferencias que les hacemos a las personas las empezamos a categorizar en tipos de compradores. Entonces cuando vemos el tipo de comprador, que es muy importante, nosotros éramos un cazador de promoción en 2016 y 2017 a lo que marca, éramos con compradores que solo comprábamos moda por promoción, o sea, solo buscábamos por promoción. Claro, acá hay un contexto, acá teníamos una de las inflaciones más altas que tenemos en la última década, acá pasó el IVA del 16 al 19%, hubo paro camionero, precios del petróleo, bueno, 2016 fue un año un poco caótico, pero hemos tenido incluso años más caóticos, como el 2020 pandemia o 2022-2023 con la inflación más alta desde el 98, y aún así hemos vuelto a cazar promociones, pero hemos venido ganando mucho terreno el cazador de valor. El cazador de valor es aquel comprador que no va... El cazador de promociones va por precio, el cazador de oportunidad va a un centro comercial o pasa por esta feria y va a revisar todos los productos con todas las variedades, con todas las características, no va a tener en cuenta solo el precio, sino que va a tener en cuenta calidad, precio, canal, atención, puede tener incluso en cuenta, pero el cazador de valor es el que va a la fija. Yo voy por un par de zapatos y yo voy directo a la marca, a la fija, y ese cazador ha venido creciendo porque va muy en línea con esa búsqueda de calidad. Si es un segmento o una categoría en la que yo soy experta, por ejemplo, me encantan los zapatos o las chaquetas, yo voy a la fija en ese segmento. Entonces ahí voy a buscar mucho valor. Y esto se da muy en línea, de nuevo también con uno de los puntos que tocaba State of Fashion, y es que en medio de una era de canales que ofrecen artículos, precios muy bajos a través de internet, ya tenemos la llegada de Shein y Temu, que sabemos que pues es un gigante muy importante dentro del mercado textil. Demostrar el valor del producto y la marca es crucial. En este momento es donde es más importante comunicar esto al consumidor. Entonces, las marcas acá es donde deben ajustar su propuesta de valor enfocada hacia el valor. Y no quiero decir que por el valor tengamos que ser los más costosos. Yo sé que es muy difícil yo decir, hay que subir precios, porque la competitividad del mercado nos impide que tengamos, como decía Lau, ese margen de maniobra en los precios. Pero si yo demuestro el valor que tienen mis productos, ahí el consumidor de alguna manera se va quedando. Tal vez no te compre la primera, tal vez no te compre la segunda, pero a medida que tú le vayas mostrando ese valor, en algún momento podemos generar esa fidelización. Aparte, piensen también cuando compramos estas marcas que son muy económicas, sí se generan la recompra, pero al final es como el camino más fácil. Si yo busco un producto de valor, como que ahí me voy a volver mucho más experta en esa categoría, voy a generar una recompra mucho más satisfecha, que es lo que al final buscamos con nuestros consumidores. Y ya en torno a la tendencia del consumidor, nosotros siempre separamos comprador de consumidor. El consumidor ya es cuando yo uso el producto, yo todo el tiempo estoy usando ropa. Que yo busco al momento del uso, del consumo del producto, del calzado, de la prenda de vestir, estamos buscando experiencias. Si yo pongo esto, un índice con base en enero del 2019, lo que más buscamos es experiencia. Y ahí se va alineando todo lo que les mencioné anteriormente con la búsqueda del servicio. Entonces yo ya no estoy buscando simplemente un producto, yo estoy buscando un producto, pero que ese producto me genere algún servicio, alguna personalización, que me lo arreglen, o sea, cualquier servicio adicional es una experiencia. ¿Qué experiencia yo tengo con el producto? Más allá de buscar el producto por sí sola. Esto ha venido ganando terreno y esto va muy alineado con lo que pasó después de pandemia. Después de pandemia el consumidor se transformó demasiado y empezó a buscar experiencia, porque bajo este FOMO que a veces nos da de no asistir a los eventos, o bajo toda esta idea de o vivamos ahora porque el mundo se va a acabar,
pues cada vez buscamos más experiencia y esto no va a ser ajeno a la moda, que aunque si bien es un producto tangible, también podemos brindar alguna experiencia. Y esto va a ir muy alineado con lo que viene pasando en entretenimiento. Yo siempre he mencionado anteriormente, la moda era como el piloto y entretenimiento el copiloto. Moda, digamos que era la que mandaba la parada, crecía mucho más rápido que entretenimiento, pero en los últimos años entretenimiento se ha comido a moda por completo y hemos visto como para todos los conciertos, para todos los festivales, ya hay siempre un merch claro para esa marca. Todos los festivales siempre tienen un merch, un color, algo específico para que pueda jalonar la moda. Entonces el entretenimiento, la búsqueda de experiencia se volvió un jalonador muy importante a la hora de comprar moda. Esto también va a ir muy ligado con lo que les estaba mencionando, la búsqueda de experiencias de acuerdo también a la identidad. No solo son conciertos y festivales y rumba, sino también pues tenemos otros estilos de vida, todo el estilo de vida fit o gym o más de esparcimiento al aire libre, que también generan nuevas dinámicas y nuevas preferencias hacia las canastas en moda. Entonces acá tenemos mayor búsqueda de experiencias, tanto todo lo que tenemos con espacios de esparcimiento, las tendencias ya no son solo artículos de moda, sino también personalidades y vibes. Tenemos todas las búsquedas en Pinterest que han venido creciendo de una manera dramática y toda la frontera difusa entre la moda y la ropa deportiva que se volvieron muy versátiles. Nosotros ya no compramos un producto solo para una cosa. Ya hemos visto como las prendas o las marcas deportivas sacan conjuntos que nos pueden servir o para una fiesta o para un evento casual, pero también nos sirven para correr. Entonces es la versatilidad que han ganado los productos de moda, ya no solo enfocados en un solo punto. Y esto también va a ir muy ligado y esto hay que tenerlo presente y yo creo que lo conté también en la feria a inicio de año y es que tenemos un cambio poblacional y esto sí o sí hay que mirar. El cambio poblacional, esto nos está haciendo que cada vez nos envejezcamos más, que seamos cada vez más viejitos, que la razón de dependencia crezca. Digamos que dentro de la región todavía no somos los más viejitos, pero si estamos en camino a eso, por ende ya no estamos teniendo hijos, ya tenemos solo perrijos o las flores o bueno, como que ahí ya hemos buscado un montón de situaciones que acompañen la soledad. Pero esto va a cambiar el mercado. Esto hay que tenerlo muy presente porque muchas marcas a veces se enfocan solo en las nuevas generaciones, pero ¿qué pasa con las más viejitas? ¿Qué pasa con nuestros abuelos, con nuestros papás, que de pronto no les gusta tanto por las compras por internet? ¿Cómo nos vamos a acercar a estas personas? Estas personas también les interesa vestirse, también les interesa el calzado, o sea, incluso, no sé, el caso de mi mamá es, mi mamá ama los tenis con su locura y ella es como, tiene que ir a la tienda física y todo porque yo le digo, compra por internet, es como, no voy a comprar por internet. Entonces, ¿cómo también empezamos a acercarnos a estas generaciones? No es descuidar ni la una ni la otra, sino tener en cuenta que estos cambios demográficos nos están cambiando las dinámicas de consumo. Y esto lo vemos en el caso desde el track, desde esas encuestas que les he venido contando, y es que cuando nosotros separamos por Centennial, Millennial, Generación X y Baby Boomer, vemos como, por ejemplo, todos somos muy cazadores de promociones, el precio siempre va a ser un driver muy importante en la moda, pero, por ejemplo, el Centennial, que son estas generaciones más jóvenes, estas generaciones que ya están accediendo al mercado laboral, pues buscan más oportunidad, incluso también en los canales de compra son mucho más diversificados. Entonces, pues ellos apenas están experimentando ingresos, están recibiendo nuevamente ingresos porque ya están accediendo al mercado laboral y por ende van a buscar muchas más opciones. A diferencia, por ejemplo, del Millennial, que está mucho más centrado en el almacén de la marca, o la Generación X, que ya tiene una capacidad adquisitiva mucho mejor y que le permite de pronto ser un poco más especializado en las categorías. Ya para cerrar, ¿cómo vamos a cerrar? ¿Cómo estamos viendo las proyecciones de gasto de los hogares en moda y en calzado? Estas proyecciones están actualizadas, yo en enero presenté este número y la variación del gasto real era cerca del 3%, con lo que pasó en esta primera parte del año, de enero a junio, que vimos una dinámica bastante positiva en el gasto de los hogares, se ajustó y ahorita se espera que en términos reales, es decir, en términos de cantidades, la moda crezca cerca de un 7%. Descontando un efecto de los precios en promedio proyectado del 3% y un gasto corriente que yo lo asemejo como a las ventas podrían crecer cerca de un 10%. Y si ya miramos el caso de calzado, que es el sector que digamos predomina en este espacio, vemos que hacia 2025 va a crecer el gasto real cerca de un 4,55%, es decir, crece por debajo de moda, que va muy alineado, que ha sido uno de los sectores que más le cuesta crecer, pero empieza a crecer mucho más significativo e incluso hacia 2026 con una dinámica mucho más positiva. En cuanto al espacio que le asignamos a calzado, que es 0,33% de lo que gastamos en total, digamos que casi no vamos a mantener mayores cambios, pero al final lo que
queremos de pronto dejar en este espacio es como esta recuperación del gasto. Para este año es muy importante, se puede seguir viendo dinamizada, tuvimos un primer semestre muy positivo y tengamos en cuenta que las compras en segundo semestre incluso siempre son mejor porque ya empezamos a sentir desde septiembre, llega diciembre, adelantamos compras, llega prima, o sea, ahí digamos que la dinámica puede ser incluso mejor, entonces las cifras de gasto a cierre de año puede ser muy positiva. Hacia 2026, que es importante tener en cuenta, todo lo que está pasando en el mundo no lo podemos dejar de ver, siempre tenemos que estar en la conversación, los consumidores cada vez están más informados, cada vez quieren hacer más parte de la conversación, pero también tener en cuenta que es tercer año, año electoral, eso también mueve dinero, pero también puede generar ciertas expectativas positivas o negativas y que el consumidor siempre también va a estar tocado por ese lado. Pero más allá de eso, que la moda… yo siempre he dicho que la moda es un barómetro de la economía o un barómetro de la sociedad. Cómo nos sentimos de alguna manera, cómo nos sentimos frente al mundo, es de la manera también que nos vamos a decidir vestir, comprar y gastar. Entonces acá va a ser muy importante cómo yo le voy a comunicar a mi consumidor, a ese cliente mío, cómo se siente, cómo quiere sentirse, qué le está gustando, de qué quiere hablar. Ahí va a ser muy claro también la búsqueda de la experiencia, del servicio. Recuerden, no ofrecer simplemente un producto por producto o mostrarlo en un canal solo por mostrarlo, sino que los consumidores sientan de alguna manera una conexión. Hemos visto este año todas las conexiones del mundo. Frisbee con Ruby Rose, o sea, una marca de pollo frito con una marca de cosméticos. No tiene ningún sentido o uno nunca se lo esperaría, pero estamos viendo esas conexiones y es porque los hogares están buscando conexiones, están buscando conectar la moda con entretenimiento o incluso con alimentos o con cualquier otra categoría o con la búsqueda de bienestar, por ejemplo, en el caso de la ropa deportiva o todas estas tendencias deportivas que hemos estado teniendo. Y ya, muchísimas gracias. Creo que por acá y acá. Gracias.